Assalamu alaikum warahmatullah. ¿Cómo estáis? Bien, alhamdulillah. Hoy vengo con otro episodio de la serie Cazafantasmas y va dedicado una vez más a nuestro amigo del canal El Infiel, porque hace poco sacó un vídeo titulado Milagros científicos en el Corán. Bueno, como el resto de vídeos que tiene en su canal, pues es una mofa del Islam. Este señor se quiere hacer el gracioso. Luego en los comentarios leo que dice que no me quiere contestar porque yo me meto con su persona, ¿no? Olvídate un poquito de esto, yo también me olvidaré de que todo el tiempo te estás riendo del Corán, te estás riendo de los musulmanes. Bueno, de hecho el último, lo tengo apuntado por aquí, el último vídeo dices al inicio, no me ha secuestrado el Estado Islámico ni me ha matado un yihadista por la calle. Bueno, y ojalá que nunca suceda esto, de verdad, lo deseo de corazón. Pero vamos a hacer una cosa, escríbeme o contéstame a los mensajes que yo te he enviado en cada uno de tus vídeos y hacemos un directo sobre los asuntos que planteas en tu canal. No estaría nada mal. Yo me olvido de que tú te ríes del Islam y tú te olvidas de que yo me haya metido contigo en el vídeo anterior, que lo dejo por aquí abajo y por aquí arriba. Que yo creo que no me meto contigo, no te falto respeto, te digo yahil, pero yahil es un término que aparece en el Corán y es cierto lo que te dije, es de alguien que no tiene conocimiento de la revelación. Tú eres un yahil, esto no es un insulto, es decir, una persona ignorante en la revelación. Bien, tú dices en este último vídeo, Milagros científicos en el Corán, que si se te demuestra que el Corán va con la ciencia y que no contiene fallos científicos, pues entonces vas a pronunciar la shahada y convertirte al Islam. Esto me recuerda, seguramente lo copiaste de un vídeo en el que David Wood, también os lo dejo por aquí y por aquí arriba, él también dice que va a hacer la shahada si alguien le proporciona un solo versículo coránico que demuestre que el Evangelio ha sido tergiversado. Yo se lo envié, este versículo, pero bueno, veo que no hizo la shahada. Pero es lo que pasa con este perfil de persona, ¿no? Como David, como tú, como el otro, el profeta apóstata, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama. También tengo vídeos de este hombre en la carpeta, pero no buscáis la verdad, no sois objetivos, simplemente os dedicáis, pues eso, a buscar en Wikipedia, porque si no, no lo entiendo, muchas de las cosas que soltáis y publicáis los vídeos, no buscáis la verdad, no buscáis lo que realmente dice el Corán. Claro, por desgracia, las fuentes islámicas que consultáis, pues están basadas enteramente en la tradición islámica. La tradición islámica, pues claro, son cuentos. Eso queda claro, basta una lectura superficial para darse cuenta que eso son cosas escritas por hombres, ¿no? Y que, bueno, encontramos una serie de barbaridades, pues que, lógico, os agarráis a estas sandeces que aparecen en estos libros y después sacáis algún versículo del Corán de contexto y os lo montáis para decir, bueno, mira, aquí el Corán tiene un fallo, aquí el Corán se equivoca. Pero no profundizáis en lo que dice el Sagrado Corán. Por desgracia, repito, no ayuda mucho lo que
el Islam tradicional proporciona, ¿no? La información que proporciona. Pero vamos a centrarnos en esto que estás diciendo, ¿no? De que si te demuestran que el Corán no tiene fallos científicos, vas a hacer la shahada. Dices también que si el Corán contiene información de dudable veracidad o que contradiga verdades científicas comprobadas, entonces concluiremos que el autor del Corán no puede ser Dios. ¿De acuerdo? Pero el problema es que aquello que llamamos ciencia o el campo científico que estudia la biología, la embriología, bueno, muchas ramas del conocimiento, tú sabes que es cambiante, ¿o no? Hace 1000 años se decía una serie de cosas, había habido unos descubrimientos y hoy en día esos descubrimientos han quedado obsoletos, es decir, se ha comprobado que no eran verdad. Entonces, esto de la ciencia, que una revelación sagrada vaya con la ciencia, es un poco elástico. Los libros sagrados son una especie de tratados sobre la moral que nos anuncian una información que ha de venir después de la muerte, un suceso que va a acontecer, y esto es lo que es una revelación sagrada. No son libros sobre ciencia. De todas maneras, si queremos rebuscar, en el caso del Corán, cosas que tengan que ver con la ciencia, yo te voy a proporcionar un vídeo que se llama El Corán y la ciencia, que lo tienes aquí en el canal, y ahí vas a ver que creo que es lo que tú buscas, evidencias inamovibles, es decir, que la ciencia ya tiene más que comprobadas. ¿Las quieres ver? Es un vídeo de 3 horas. No sé si vas a verlo, pero yo te lo dejo aquí abajo o arriba para que le eches un vistazo. Tal vez después de ver este vídeo sí haces la shahada y te conviertes al Islam, o no. Es que es algo que también depende de Allah, no depende solo de nosotros, ser creyente. Como dice el Corán, Allah tiene que tener esta misericordia. Allah ve los corazones de las personas y entonces es algo que no depende exclusivamente de nosotros. Tú no puedes decir, sí, yo voy a hacer la shahada. No, es Allah que te tiene que dar permiso. Mira, en el vídeo, en este que has hecho sobre los milagros del Corán, contestando a alguien que te ha escrito los comentarios, que no sé quién es, parece que los ha borrado, no lo sé, pero seguramente era un señor que te puso pues los típicos milagros que aparecen en las páginas de Islam, ¿no? Que en este vídeo que yo realicé del Corán y de la ciencia desmiento muchos de estos mitos, ¿no? Pues son mitos, tú sabes, no nos gusta estudiar demasiado los musulmanes, pero bueno, esto no es excusa. En ese vídeo vas a encontrar mucho material, pero se ve que este hombre te envió versículos del Corán, teóricamente, con descubrimientos científicos, y tú pues has tomado unos cuantos versos y los has publicado en tu vídeo. No voy a contestar a todos porque la verdad es un despropósito. O sea, no solo la traducción que utilizas, sino el análisis que haces. Está todo completamente fuera de contexto. Está extraído de fuentes que han traducido a través del hadith, no a través de lo que dice el texto en árabe, ni el contexto donde aparecen los versículos. Entonces, solo te voy a contestar al primer versículo que citas, ¿eh? Después algunas cosas de las que citas en el vídeo, pues las vas a encontrar en mi vídeo El Corán y la ciencia contestadas. Bueno, dices que en 86.5, y te extrañas mucho, y lógico, normal, yo también me extrañaría si leo esta traducción, que mire el hombre de qué ha sido creado de agua eyaculada, que sale de entre la espina dorsal y las costillas. Ojo, en algunas traducciones encontramos entre los riñones y las costillas. Hay donde elegir. Bien. Es una barbaridad.
Claro que es una barbaridad, yo también lo creo. Tú pones la cara así en el vídeo y yo te entiendo perfectamente. Pero podías haber hecho un poco el esfuerzo de buscar qué significa realmente en árabe estas palabras, qué significa agua en el Corán, qué significa o dónde aparece la palabra eyacular. Estas cositas las podías haber mirado ya que haces un vídeo sobre el Corán, pero no. También podías haber pensado que se está refiriendo a una alegoría. No digo yo que lo sea, pero por ejemplo en 772 leemos lo siguiente: y cuando tu Señor sacó de las espaldas o riñones, en algunas traducciones, Zahra, dice la palabra, de los hijos de Adán a su propia descendencia y les hizo que dieran testimonio, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Contestaron, sí, lo atestiguamos, para que el día del levantamiento no pudierais decir, nadie nos había advertido de esto. Aquí se nos está diciendo que nosotros salimos de las espaldas o de los riñones de los hijos de Adán para ponernos frente a Allah, para atestiguar de que Allah existía. ¿Cómo tomamos esto? De forma literal, ¿tú te acuerdas de aquel día que te saliste de la espalda de los hijos de Adán? No. Esto es una manera de entender que todos los seres humanos de fábrica llevan el sello de la creencia en un Dios único. Son sus deseos y pasiones lo que no les permite aceptar el mensaje realmente. Eso es lo que nos dice el libro, ¿no? Sobre la gente que no cree. No es porque no crean en un Dios creador, en una fuerza, en una energía, en un algo, en un todo. No. Es que rechazan los preceptos que aparecen en el libro. Pero, ¿cómo entendemos estas espaldas o riñones? ¿De manera literal? ¿Alegórica? Pues ya te digo, no te acuerdas tú de este suceso, ni yo tampoco. Hay que entender un poquito, los sentidos. Bueno, algo que no ayuda para nada es que el pasaje está traducido en presente, cuando la estructura en árabe se puede traducir en pasado perfectamente. Esto sucede con, por ejemplo, los versículos que hablan de Adán, a veces están en presente y los encontramos en presente, pero se pueden traducir en pasado perfectamente. Esto no es una invención mía, es una característica de la lengua árabe. Depende de lo que estés hablando, del momento en que se esté hablando, la misma construcción se puede entender que está hecha en pasado o en presente. Estás hablando de Adán, de algo que fue anterior a nuestra época, pues se puede interpretar en pasado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y si nos vamos al 86.7, que es donde está estas palabras, espina dorsal, costillas, vemos que sulb es una palabra que en árabe tiene un sentido básico y es algo duro. Eso es lo que significa, dureza, algo que es duro. Por eso en los léxicos lo encontramos relacionado, este concepto, a montañas, rocas o sistemas glaciales. Claro, todo esto son cosas duras. Pero también encontramos en los léxicos que se nos habla de la zona lumbar, de la espalda, de la columna vertebral, huesos de la espalda, el lomo, la pelvis o el pubis. Fíjate, si podían haber elegido término en vez de poner espina dorsal, podían haber dicho cualquiera de estas cosas. Pero claro, esto está fuera de contexto. Está fuera de contexto porque el Corán en otros lugares nos explica otras cosas. Entonces no podemos coger un versículo, extraerlo e interpretarlo. Tenemos que coger toda la información que aparece en la revelación, todas las palabras, donde aparece esta palabra en otros lugares del texto, ver también el contexto del pasaje y así podernos hacer una idea. ¿Que es muy difícil? Hombre, se ha complicado por culpa de las tradiciones, ¿sí? De los hadices, que nos dan interpretaciones rocambolescas muchas veces de cosas que son muy sencillas. Luego, Taraib, que lo encontramos como costillas,
en tu traducción. Tiene el sentido básico de polvo, suelo o tierra, en realidad. En los léxicos también encontramos acepciones que se construyen con esta raíz de Taraib, como la base del cuello, clavícula, la zona entre el pecho y la clavícula, el pecho, la parte superior del pecho, los huesos del pecho, costillas, columna vertebral, arco pélvico y la punta de un dedo. Fíjate tú, podrían haber puesto cualquiera de estas cosas en lugar de costillas. Pero el sentido básico del término es polvo, suelo o tierra. Si no te lo crees, te dejo que revise los léxicos más antiguos de la lengua árabe y verás que en ellos aparecen estos sentidos básicos de los términos. Esto es para que te vayas haciendo una idea de que se está hablando de algo duro, rocas, por ejemplo, y de polvo, suelo o la tierra. Esto es lo que dicen las palabras en árabe, sin que acudamos a lo que dicen los hadices, a interpretar según la tradición. Estamos leyendo lo que dice el Corán en árabe. Otra cosa que trae mucha confusión es lo de leer ha sido creado de agua eyaculada. Eyaculado, el dafiqin, también se utiliza para cuando derraman lágrimas. Entonces, yo de momento no conozco a nadie que eyacule por los ojos, de momento. Pero bueno, yo este versículo lo entiendo como, lo traduzco como, ha sido creado de agua que brotó de entre las rocas y la tierra. Es decir, que el ser humano se originó a partir del agua, de un agua que brotaba entre las rocas y la tierra. Esto es lo que vendría a decir el Corán en árabe. Ejemplos de agua que brota en el Corán, pues por ejemplo tenemos en 2.74 que dice hay piedras que se quiebran y brotan de ellas agua, o en 2.60 que dice y cuando Moisés pidió que se diera de beber a su pueblo y dijimos golpea la piedra con tu vara, brotaron de ella 12 manantiales. El Corán habla otras veces de piedras y agua que brota, tierra. Todo esto habla del Corán en otros lugares. Pero bueno, vamos a seguir con lo del agua, porque es muy interesante, el ma en árabe, que si nos fijamos en el Corán aparece 63 veces. Bien, casi todas las veces este ma o agua o líquido tiene el sentido de aquello que cae del cielo, es decir, el agua, ¿no?, de lluvia. Pero se ha utilizado en algunos versículos de una forma un tanto distinta. Te los voy a citar aquí. En 11.7 se nos dice que el trono de Allah estaba sobre el agua. Esto es algo metafórico, porque este trono hace alusión al poder de Dios. No podemos entender que el trono de Dios estaba encima del agua, porque en el capítulo 112 nos dice que cualquier cosa que nos podemos imaginar sobre Dios pues no es Dios. Entonces es una manera de entender ese trono como el poder, el control que tenía Dios al crear el mundo, ¿no? Luego en 14.16, en 18.29 y 47.15 aparece como líquidos del infierno y en 47.15 como líquidos del paraíso. Obviamente son alegorías, porque el Corán nos dice de forma explícita que tanto los versículos que hablan sobre el infierno como sobre el paraíso son mazal. Mazal significa alegorías. No sabemos exactamente cómo es esto, pero bueno. En 32.8 se puede entender este ma como semen, ahí sí. En otros lugares del Corán a este semen se le ha dicho nutfat. ¿Esto qué significa? El extracto o esencia que nosotros conocemos como semen, ¿no? Pero en el Corán, cuando se ha utilizado en este sentido, se habla siempre de un líquido insignificante, es decir, de una cantidad muy pequeña
de algo que prácticamente no es nada. Esto sería, pues, que venimos no de todo el semen que uno derrama, no, sino de una minúscula parte. Esto es algo que la ciencia nos lo señala, ¿no? Que es así. Bien. En 7220 también se hace alusión a lo mismo, a una cantidad de líquido insignificante, aunque no se menciona la eyaculación por ninguna parte. Esa supuesta eyaculación que tú has citado en tu pasaje no aparece en ningún otro lado del Corán. Y ya te digo, en árabe se utiliza, por ejemplo, para llorar, y llorar no tiene nada que ver con eyacular, ¿no? Luego vemos que en 24:45, 21:30 y 25:54 se nos dice, ojo aquí, que todo ser viviente fue creado a partir del agua, incluido el ser humano. Entonces, esto es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Coincide con el Corán. No. Y luego en 56:31 aparece este ma también como agua que fluye dentro de un jardín, como ese agua que brotó y que fluía entre las rocas y la tierra. De ahí venimos, ¿no? Este pasaje que tú expones y del que te ríes, lo único que quiere decir es que hemos sido creados, nuestro origen es el agua, y que este agua brotó de entre las rocas y la tierra. El Corán nos habla de un proceso evolutivo para todas las cosas, no solo para el universo, la galaxia, el planeta en el que vivimos, sino también nos habla de un proceso evolutivo en nosotros, en los seres humanos, en todo lo que nos rodea. Forma parte de un proceso evolutivo. Eso lo vas a poder ver en el vídeo El Corán y la ciencia que te he mostrado al principio y que te he dejado por aquí abajo. Y bueno, volverte a decir que no te enfades. Si te dije algo la vez anterior que te pudo sentar mal, lo siento mucho. Y me gustaría que tuviésemos algún día una charla amistosa. No tiene por qué ser algo, ni una guerra, ni un... No, algo amistoso, tranquilo, y hablamos sobre el tema de si el Corán es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Estaría muy interesante. Yo creo que habría gente que le gustaría escucharnos debatir sobre este asunto. De momento, mira el vídeo y si te convence, hacer la shahada. Y si no, pues nada. Pediremos a Allah que te conduzca al buen camino, inshallah. Venga, un fuerte abrazo, hermano, porque eres mi hermano. En el Corán a todos se les llama hermanos. Incluso los enemigos de los profetas son llamados hermanos en el Corán, fíjate. Venga, un fuerte abrazo, bendiciones y assalamu alaikum wa rahmatullah.